Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre los circuitos de corriente directa. Bien, para estudiar los circuitos de corriente directa vamos a ver dos casos importantes. Bien, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie van a cumplir ciertas características y los circuitos en paralelos también. Vamos a primero analizar qué pasa con el circuito en serie. Bien, este es un circuito en serie, ¿no? Y podemos ver que es en serie porque las resistencias están distribuidas de esta manera sencilla. En este podemos ver con voltaje, una intensidad que va a recorrer el circuito y las resistencias, ¿no? Bien, las características principales del circuito en serie son que el voltaje total, o sea, el voltaje de esta parte, va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2, que vendría a ser estos voltajes, porque cada resistencia va a consumir o va a tener un voltaje. Por lo tanto, el voltaje total va a ser simplemente la suma. La intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en este circuito la corriente que va a circular va a ser la misma para el resistor 1 y el resistor 2. Y la resistencia total o equivalente va a ser igual a simplemente la suma directa del resistor 1 y el resistor 2. Bien, el circuito en paralelo, de la misma manera encontramos un voltaje, dos resistencias y una intensidad que va a atravesar dicho circuito. Aquí vemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 y también va a ser igual al voltaje 2. Como ya les dije, cada resistor va a tener una cantidad de voltaje y estas van a ser iguales en las tres. La intensidad total va a ser igual a la suma. Esta intensidad, como vemos aquí, va a entrar en esta parte, en este nodo, y se va a distribuir de dos en cuantas ramas haya. En este caso solo hay dos, ¿no? Y sería simplemente la suma de las dos. Y la resistencia se va a hallar, la resistencia equivalente se va a hallar por la suma de inversas, ¿no? Ya la vemos. Bien, para resolver problemas de este tipo vamos a seguir la ley de Kirchhoff, que son la ley de unión o de nodos, que nos dice que la sumatoria de intensidades va a ser igual a 0. Y la ley de espiras o de mallas, que nos dice que la sumatoria de la variación de voltaje va a ser igual a 0. Bien, ahora vamos a ver un pequeño problema, para entender mejor. Bien, como aquí vemos, podemos ver un circuito, pero este circuito consta de dos partes, o de dos circuitos juntos, ¿no? Entonces hay que analizarlos de una manera especial. Bien, primero como vamos a ponerle vamos a desarrollarlo como mallas independientes, ¿no? Como circuitos independientes, analizando primero el de arriba y luego el de abajo. Bien, la sumatoria de voltajes es igual a 0, nos dice la ley de Kirchhoff. Entonces vamos a analizar primero en este circuito, lo cual vamos a darle un sentido a la intensidad. El sentido lo podemos decidir nosotros. En este caso yo le di este sentido, ¿no? Y sería, ahora el paso siguiente es utilizar esta fórmula que sería la sumatoria de voltajes. En este caso vemos que el 24, como estamos tomando en este sentido, el 24 sería positivo, 24 menos 12, ¿no? Que sería el otro voltaje, y la vamos a igualar a los voltajes de cada una de las resistencias presentes en esta malla, que sería 28 y 12. El 28 va a estar multiplicado por una intensidad y la intensidad va a ser simplemente I1, ¿no? Por eso 28 por I1 es el voltaje, más el 12, que es la resistencia aquí en este punto, por la intensidad. En este caso la intensidad ya no es simplemente la intensidad 1, sino va a intervenir también la intensidad 2. Como nosotros dimos el sentido horario a I1, aquí podemos, bueno, acá nosotros le dimos el sentido contrario a I2, por lo tanto el I1 se va a restar con el I2, siendo el I1 positivo y el I2 negativo, para este caso, claro. Bien, aquí tenemos un sistema de ecuaciones y la vamos a dejar ahí nomás, porque tenemos que analizar ahora la otra malla, la de abajo. De la misma manera vamos a sumar los voltajes y vamos a igualarlos, ¿no? En este caso el único voltaje presente aquí sería el voltaje de la fuente, que sería 12 voltios, y le igualamos a cada uno de los voltajes de cada resistencia, que sería 16. En este caso vamos a hallar primero este 16 por la intensidad 2, o la intensidad, no, simplemente es la intensidad 2, más 12, que sería la resistencia de aquí, por la intensidad. En este caso es similar al caso anterior, aquí tenemos dos intensidades presentes, por lo tanto, como aquí tomamos esta intensidad como positivo para este caso, para esta ecuación, entonces intensidad 2 menos intensidad 1, que sería menos porque es el signo es el sentido contrario. Aquí tenemos otra ecuación, ¿no? Que sería ecuación 2 y ecuación 1. Hacemos un sistema de ecuaciones para hallar el I1 y el I2. Resolviendo todo el sistema de ecuaciones, llegamos a la conclusión de que la intensidad 2 nos va a dar 0.64 amperios y la intensidad 1 0,49 amperios. Bien,
Ahora, aparte de hallar el I1 y el I2, también vamos a hallar la intensidad que transcurre por esta parte central, que sería la diferencia de cada una de esas intensidades, ¿no? Bien, aquí estamos asumiendo que la intensidad 1 es mayor que la intensidad 2, ¿no? Aquí, en esta parte. Por lo tanto, la intensidad 1 se va a restar con la intensidad 2 porque están de sentidos contrarios y nos va a dar la intensidad del I3. La intensidad del I3 nos va a dar menos 0,15 amperios, pero nos da negativo. La explicación del signo es que hemos tomado la intensidad menor menos la intensidad mayor, o sea, simplemente varía en el sentido que si hubiera sido positivo, la dirección hubiera sido para la izquierda, pero en este caso, como salió negativo, la intensidad es para la derecha. Bien, en este problema lo que nos pide es hallar la intensidad en cada una de las resistencias y el potencial también de cada una de las resistencias. Bien, como ya vimos, aquí podemos ver tres resistencias, ¿verdad? Entonces vamos a hallar la intensidad primero en este caso, que sería la intensidad de 28 amperios, sería igual a la intensidad que simplemente transcurre por esta parte, que sería el I1. Por eso la intensidad que va a estar aquí sería 0,49 amperios. En la resistencia del medio ya vimos que la intensidad la hallamos, ¿no? Que es 0,15 amperios. Y esa sería la respuesta para esto. Y la intensidad para el resistor 16 sería igual a la intensidad 2, ¿no? Que es 0,64 amperios. Bien, y la siguiente cosa que nos pide es hallar el potencial en cada una de las resistencias. Como ya sabemos por fórmula, el potencial para hallar en una resistencia va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Bien, de la misma manera, el potencial en el resistor de 28 amperios va a ser igual a su resistencia por la intensidad que transcurre en ella, que sería 49, ¿no? Entonces, bueno, digo 0,49. Multiplicamos y nos da que es 0,72 watts. En el potencial para el centro, de la misma manera, tenemos su resistencia y su intensidad. Y la multiplicamos y sería 0,27 watts. Y el potencial en el resistor 16 de la misma manera, que nos da 6,55 watts.